Bueno, vamos a aprovechar ahora que no tenemos exámenes esta semana. Creo que la semana que viene también hay exámenes, así que de nuevo las clases se van a volver a interrumpir. Eh, Vamos a, la verdad que con este tema de no tener continuidad, creo que es necesario hacer una revisión. Un breve repaso. Hemos estado viendo el análisis de la varianza. Este análisis de la varianza, recuerden que hace mención a cuando tenemos más de dos poblaciones, dos tratamientos, dos muestras provenientes de dos poblaciones distintas, o sea, cuando tenemos tres. Este análisis de la varianza ligado a estudios observacionales. Cuando hablamos de estudios observacionales, estamos hablando de cuando frente a un proceso existente se observa el comportamiento de una variable o de varias variables. Esta observación obviamente lleva un paso que es la de tomar los datos, de que nos quede un registro de esa información. Muchas veces nosotros recuerden que vamos al campo y tenemos que tener la precaución de llevar todos los elementos necesarios para que cuando estemos ahí podamos traer toda la información que nos hace falta. Fíjense que si vamos con un teléfono, por ejemplo, para tomar fotos o tomar datos, que tenga batería, si no, si llevamos carpeta, de tener la precaución de llevar un lápiz, bueno, etc. ¿Qué finalidad tiene esto? Es justamente lo que está escrito ahí, que es la de explorar, la de describir qué es lo que está pasando. Y esto nos va a ayudar a nosotros a confirmar nuestras hipótesis. El experimento en sí es una serie de pruebas donde nosotros hacemos el input, o sea, nosotros introducimos cambios en las variables de entrada de ese proceso. Entonces, de manera que sea posible después observar si hay un cambio en la respuesta de la unidad experimental, y justamente si hay un cambio en la respuesta de la variable original, perdón, de la unidad experimental, va a ser aducida, ¿no es cierto? Va a ser a ese input, a ese cambio que nosotros hemos introducido.
se me viene a la cabeza, por ejemplo, que si yo estoy viendo si un animal engorda frente a distintos porcentajes de proteína incorporados en su dieta, ¿sí? Yo podría tener como entrada al proceso de engorde, ¿no es cierto? Distintos niveles de proteína en la dieta y ver cuál es el nivel de proteína óptimo, ¿sí? Que me permite a mí un adecuado peso. Entonces, si ese animal aumenta de peso o cuál es el que aumenta más, este, los cambios, ¿no es cierto?, van a ser atribuidos al porcentaje de proteína, por ejemplo. O tal vez porque si yo estoy haciendo también un engorde y de algún eso, de pollos y tengo la posibilidad de adquirir distintos complejos balanceados, ¿no es cierto?, que de distintas marcas, por ejemplo, podría ver cuál de las marcas es la mejor, ¿no? Entonces, si los pollos aumentan de peso más eficientemente con una marca con la otra, entonces ese aumento de peso va a ser directamente atribuido a la marca. Para estos, como ya le dije o le mencioné anteriormente, tenemos que tener en cuenta de que hay otros factores que nosotros no lo vamos a tener en cuenta, ¿no? Solamente vamos a tener en cuenta el factor que nosotros vamos a introducir, por eso se llama un modelo de efectos fijos, ¿no? Porque el efecto producido por lo que yo introduzco al sistema como cambio, es el que en definitiva va a producir, o sea, va a producir un cambio. O sea, nosotros tenemos que tener en la cabeza de que existen otros, este, existen otras situaciones que están pasando en el campo y que no las estamos midiendo. ¿Mm? Entonces, eh, si no se transformaría en otra clase de modelo. ¿Mm? La finalidad de este experimento es, obviamente, confirmar la hipótesis, me va a servir para modelar y obviamente va a poder, lo voy a utilizar para poder predecir qué es lo que va a pasar con esa variable. En, en diseño hay unos, sobre todo, muchos diseños se basan en experimentos comparativos. ¿Mm? Eh, Justamente eso nos va a permitir a nosotros saber, ¿mm? eh, si tengo distintos tratamientos que se están efectuando a un conjunto de unidades experimentales, vamos a comparar, ¿no es cierto?, las respuestas obtenidas justamente comparando los distintos tratamientos. ¿Mm? Estos son los diseños clásicos que vamos a tratar de desarrollar en lo que queda de la materia. Hemos visto del diseño completamente aleatorizado, que es el primero que hemos estado haciendo. Creo que, no sé si ya habrán hecho algún tipo de ejercitación. Hoy vamos a ver, vamos a hacer un repaso también de diseño completamente aleatorizado y vamos a introducirnos en diseños en bloques completos aleatorizados. Y este diseño en bloque es lo nuevo que vamos a tener hoy. Luego veremos algo de cuadrado latino,
Después veremos experimentos factoriales y finalmente veremos diseños en parcelas divididas, que es cuando tenemos poblaciones que queremos comparar de distintos tamaños. Bien. ¿Se escucha bien lo que estoy diciendo? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, la verdad que es bastante difícil la clase así porque no lo estoy viendo y perdonen que por ahí les pregunto si están ahí porque realmente yo acá estoy viendo la pantalla de mi computadora y estoy hablando solo. Bueno, no sé qué pasa que no sigue la... Ahí está. Entonces, ya hemos visto que es un experimento, estos son algunas de las cosas que tenemos en cuenta y que tenemos que recordar lo que era la unidad experimental, que era la mínima porción donde yo podría tomar todas mis mediciones, donde se aplica los tratamientos, los factores y tratamiento, que son la parte de variación del experimento, donde yo varío. Acuérdense de repasar las fuentes de error y cómo hago para disminuir mi error. Una de las dos cosas más importantes es la aleatorización y la repetición, o sea, cuando yo tenga mayor cantidad de unidades experimentales donde yo pueda hacer el experimento o aplicar un tratamiento, mejor dicho, eh, seguramente voy a reducir el error o las fuentes de error. Hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos nuestro diseño experimental y hay dos estructuras que debemos tener en claro qué es lo que son. Las estructuras de parcela y las estructuras de tratamiento. ¿No? Bueno, acá un poco de lo que estábamos viendo. El experimento, entonces, si yo tuviera que, en un parcial y tuviera que escribirlo, diría, bueno, sí se define como las acciones de aplicar uno o más tratamientos a un conjunto de unidades experimentales. En definitiva, después, ver, observar, medir la respuesta de esas unidades experimentales al experimento, al tratamiento. La unidad experimental dijimos que es la mínima porción, como hace un rato dijimos, la mínima porción del material experimental sobre el cual yo puedo efectuar el tratamiento. Este tratamiento entonces es las acciones que aplicamos en las unidades experimentales para ver si ellas responden de manera distinta, ¿no? En este sentido hay experimentos unifactoriales y experimentos factoriales, ¿no? Hay una variable que es la que yo observo, que es la variable respuesta, ¿no? Que es esa medida que yo obtengo de cada una de las unidades experimentales. Entonces el error experimental siempre lo vamos a tener y lo introducimos cuando nosotros queremos repetir el experimento en cada una de las unidades experimentales. Luego hay un error de cada una de las muestras, ¿no? Y que depende de cada una de ellas. Acuérdense que nosotros estamos también frente a organismos vivos, en
en la mayoría de los casos, entonces las respuestas que podemos esperar no son todas iguales de de todas las unidades experimentales, ya que hay un marcado, una marcada carga biológica que hace que todos los individuos reaccionen de manera distinta, ¿no? Entonces, cuando yo tengo que reducir esa fuente de error, la reduzco a través de la aleatorización, ¿no? Y de la repetición. Hay hay otras cosas que también me ayudan a reducir la fuente de error, sobre todo tener en cuenta de usar siempre el mismo instrumento, de si yo estoy midiendo, si estoy pesando, por ejemplo. Tener en cuenta de que tengo que hacer las mismas observaciones, las observaciones las tengo que hacer a la misma hora, que sea el mismo individuo el que tome las notas, todo lo que yo pueda hacer de verificar el error, lo tengo que practicar. Como les dije, nosotros vamos a tener en cuenta dos tipos de estructuras, ¿no? La estructura de parcela y la estructura de tratamientos. La estructura de parcelas hace mención, ¿no?, a las unidades experimentales. Uno tiene idea, por ejemplo, de parcela que a una porción de terreno. Bueno, pero acá parcela va a ser un poquito más. Va a ser la unidad experimental, porque por ahí no tengo porciones de terreno, puedo tener un grupo de plantas, un grupo de animales. Bueno, lo tomaremos como que son las unidades experimentales. Principalmente, voy a ver si estas unidades experimentales son homogéneas, o puedo observar que hay un comportamiento que a mí me permitiría establecer distintos bloques, y ya lo vamos a ver dentro de un rato, a qué le llamo el tema de bloques. Cuando yo tengo un diseño completamente aleatorizado o diseño completamente al azar, que es como el que hemos visto hace un rato, las unidades experimentales son homogéneas. O sea, acá no tengo ningún tipo de estructura. Para mí, todas las unidades experimentales son iguales, y a prima facie van a responder de igual manera al estímulo que yo le estoy dando. Después hay una estructura que se llama diseño en bloques, que es con el que vamos a profundizar dentro de un rato, y es donde nosotros vemos que las unidades experimentales no son homogéneas. Entonces, puedo advertir que hay una variabilidad y que esa variabilidad a mí me va a permitir separar distintos grupos. A ver, quiero ser más claro en esto. Por ejemplo, yo le estoy volviendo al tema del ejemplo del alimento que estábamos hablando hace un rato. Yo estoy alimentando, tengo un grupo de animales, bovinos, por ejemplo, y mi interés es que aumenten de peso, porque obviamente cuanto más peso tengan, más dinero voy a ganar para cuando los venda. Entonces, se me presenta la oportunidad de alimentarlos con tres eh, suplementos nutricionales distintos. Cada uno de estos elementos nutricionales distintos tiene
una composición, digamos, distinta que está efectuada básicamente por el contenido de proteína y de carbohidratos. A prima facie yo no sé cuál de esos tres es el que me va a permitir a mí obtener la mayor ganancia de peso diaria. Entonces, yo tengo este grupo de animales y digo, pero este grupo de animales no son todos homogéneos. O sea, no todo este grupo de animales, por ejemplo, son de la misma raza. Se me puede pasar que yo sea un comprador de hacienda y vaya por el campo y compre hacienda y bueno, voy a comprar algunos. Algunos van a ser criollos, otros van a ser Aberdeen Angus, otros van a ser cebú o de raza índica. Entonces, observo de que no todos son de la misma raza. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar que haya un efecto de la raza, ¿no?, que esté enmascarando el efecto de la comida, ¿no? Porque hay razas, ustedes saben, que, por ejemplo, tienen una conducta a la hora de comer distinta. Por ejemplo, el criollo es un animal que está mejor adaptado a cuestiones ambientales. Por ejemplo, soportan mucho mejor el sol o el calor, por lo tanto, están más tiempo comiendo. Pero a su vez tienen una menor tasa de convertibilidad de alimento en músculo, que sí lo tiene, por ejemplo, el Aberdeen Angus. El Aberdeen Angus es muy eficiente en convertir comida en carne, en músculo, pero sufre más las condiciones ambientales, ¿ah? Entonces va a estar menos horas del día comiendo. Un animal cebú, un índico, es un animal más grande, tiene huesos más grandes, por lo tanto puede alcanzar a tener pesos más grandes, pero va a tardar más que los otros en ganar ese peso. Entonces, yo puedo inferir que el efecto de la raza eh, puede ser que me dé una respuesta, o me esté camuflando una respuesta equivocada. Entonces, lo que yo voy a tener que hacer ahí es separar por raza. Entonces, esto llamo yo bloques. Entonces, voy a separar en los corrales a los cebú, a los Aberdeen Angus y a otro, ¿cuál había dicho otro? Los criollos. Entonces tengo 3 bloques. Y a cada uno de ellos les voy a dar los 3, ahí adentro del bloque voy a separar. A algunos animales les daré el alimento 1, a otros animales les daré el alimento 2 y a otro animal le daré el alimento 3. Y así haré con el efecto de las otras razas. Entonces, lo que yo quiero que entiendan es que cuando yo observo que puede haber una diferencia que me puede estar camuflando el efecto del tratamiento, entonces es necesario hacer los bloques. ¿Mm? Hay muchos ejemplos, podríamos estar todo el día dando ejemplos, pero más o menos esto. La estructura, la otra estructura que habíamos hablado, es la estructura de los tratamientos. ¿Mm? Que hace referencia directamente al tratamiento, no las unidades experimentales, como habíamos hablado en la estructura de parcela. La estructura de parcela hace referencia a las unidades experimentales, como hemos visto recién, el efecto del tratamiento, el efecto de las razas. La estructura de tratamiento hace referencia justamente a los tratamientos o a poblaciones
que el investigador selecciona para estudiar o comparar. Esta estructura de tratamiento a nosotros nos va a permitir introducirnos a lo que se llama diseño factoriales, que ya lo vamos a ver después de que veamos el cuadrado latino, que es otra forma de hacer un bloque. Estos experimentos factoriales lo que tienen en cuenta son los factores que yo introduzco, los factores de variación que yo introduzco al diseño. Y las variaciones que pueden tener cada uno de estos factores. Bien, ya habíamos visto el diseño completamente aleatorizado, en el cual nosotros teníamos una cantidad de muestras, cada una de ellas tiene una distribución, ¿no es cierto? Esto puede ser cada uno de los distintos tratamientos, ¿no? Cada uno tiene una media, y lo que hace es ver, tomar un promedio, que es este mu que está acá, y observar cuán lejos está cada una de estas medias con respecto a la media total del ensayo. Vemos la distancia del tratamiento 1 a la media general, ¿no es cierto? Del tratamiento 2 a la media general y del tratamiento 3 a la media general. Habíamos visto que hay un modelo lineal. Aquí están escritas, esto ya lo hemos visto, cada uno de estos términos. Esta I sub IJ, ¿no es cierto?, es la observación que hago, cada una de las observaciones, hay una observación y tiene una anotación. Esta anotación está basada en esto, en esta media general, más el efecto tau sub I, que es el efecto del iésimo tratamiento, más epsilon sub IJ. Este epsilon es una variable, ya les dije, es el residuo, es el error, y hay que ver que esos errores se tienen que cumplir unos supuestos, ¿cierto? Esos errores tienen que tener una distribución normal, tienen que ser independientes y tienen que tener una varianza asociada. Ya les dije que habíamos hablado de esto, que era un efecto fijo. Tenemos la hipótesis a contrastar, una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. La nula siempre está formalizada o realizada en términos de igualdad, quiere decir que en este caso todos los tratamientos son iguales, versus la hipótesis alternativa que dice que alguno de los tratamientos es distinto, no se comporta de manera igual y produce un efecto distinto que los otros. Podría hacer hipótesis sobre la varianza, ¿cierto? Donde la varianza sub E representa la varianza entre los tratamientos y la varianza sub D es la varianza dentro del tratamiento. Eso podría ser una hipótesis, podría ser una hipótesis frente a, o sea, esta es la hipótesis de igualdad, la varianza son iguales, o que la varianza en este caso entre es mayor a la de otro. Acuérdense que todo nosotros lo calculábamos con un estadístico F, y hacíamos un cociente entre las dos varianzas. La varianza entre sobre la varianza dentro, o como está dicho acá, el cuadrado medio entre, el cuadrado medio
es la varianza, o sea, el cuadrado medio entre sobre el cuadrado medio dentro. Acá nos va a dar un número, y ese número hay que contrastarlo con el de las tablas. En Infostat, ustedes ahora directamente, aparte de tener el valor de F, directamente van a tener el valor de P. Si el valor de P que ustedes obtienen es mayor a 0,05, quiere decir que no hay diferencias, que se cumple la hipótesis nula de que todos los tratamientos producen el mismo resultado. Ahora, si el valor de P, o el P-valor, o P-valú, es menor a 0,05, sí hay diferencias. Fíjense que acá, en esta tabla de análisis de la varianza, es la tablita que ustedes tienen, acá le faltaría una hojita más, una columna más, discúlpenme, que sería el P, el valor de P. Si este valor de P, lo voy a poner acá, si P es mayor a 0, qué feo número, 0,5, no hay diferencias. Si P es menor a 0,5, eso fue. Bueno, sí hay diferencias. Disculpen por lo último. Bien. ¿Cómo estamos? ¿Pueden prender Bien, ¿no, profe? la cámara un segundito, por favor? Si pueden. Joaquín, ¿cómo estás? Bien, ¿no, profe? Amini. Profe, hola chicos, ¿cómo están? Entonces, Gaby no está, Carlas Torres. Ah, hola, Gaby. Hola, profe, aquí Sí, estoy. profe. Bien. Bueno, entonces tenemos, tengo que tomar asistencia por eso. Contreras, Mariana está, Sí, profe. Lamine está, Galeana está, Rojas está, Torres está. Entró alguien cuando yo estuve, no se dieron cuenta, si entró alguien, no, yo no, la verdad que no supe nada. Pero parece que los demás chicos no vinieron hoy. Bueno, vamos a hacer un recreíto, ¿ah? Y nos volvemos, bueno, va a quedar prendido esto, así que en un ratito, en 10 minutitos, voy a poner el agua para preparar un mate y, y continuamos, ¿sí? Bueno, profe, Bueno. sin problema. Ok.